Bueno, Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí grabando lo que ya es el episodio 2, Sí, programa 2 de Marismo Mal, que se lo vamos a dedicar a, al futurible este que hemos ideado. no es una dedicación. Dedicar se lo podemos dedicar a nuestras madres. Dedicatoria es una palabra muy muy poco delicada. Dedicar a nuestras madres y todo eso, pero lo que vamos a hacer es, Vaticinar la Tercera Guerra Mundial, básicamente. bueno, me parece un objetivo complicado, Y siniestro. pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con las cartas, con la bola de cristal, con la vela, con los puestos del café. Ya, de verdad no me hable que ya hay uno en Argentina que tiene una hermana que le gustan esos métodos. Nosotros vamos a ser un poquito más ortodoxos. Pero en realidad en realidad no se puede llamar. Vamos a usar datos. No se puede llamar ortodoxia a una predicción, no hay nada ortodoxo. Bueno, pero nos basamos en datos reales y en lo que está sucediendo actualmente, muy relacionado con el conflicto Israel-Palestina o Israel-Hamás, ya no sé cómo, no en consenso con él, claro con el nombre del conflicto, porque ya intervienen otros países, y de ahí viene la teoría o el futurible nuestro de la posible guerra mundial. Que además no es nuestra, esto ya es algo que estaba comentando bastante gente muy experta, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que cada vez esta historia me da la impresión, pero bueno, me da la impresión solo que es como querer volver a traer a la actualidad un discurso que ya escuché en su día y que fue muy manido y muy utilizado para otros conflictos, además en esa área. ¿Para justificar los conflictos? No, o sea, me suena otra vez a la guerra de civilizaciones, Bueno, sí. que ya fue un argumento utilizado y que costó la vida de miles de personas y la aniquilación casi de un país y llevarnos al mundo a una guerra basándonos en una afirmación que luego el mundo descubrió que nunca fue verdad. Bueno, si nos ponemos rigurosos, las guerras del mundo aparecen hasta en el Apocalipsis. Pero en este caso estamos hablando de la situación actual. La idea es muy antigua. Sí, pero La posibilidad ya... Me lleva a una situación que ya vivimos y que al mundo le costó miles de muertos y que pagamos en modo de atentados en muchos lugares del mundo cuando los iluminados de las Azores hablaron de la guerra de civilizaciones. Okay. Y volvemos a estar en la casilla de salida. El mundo árabe o el mundo islámico contra el mundo occidental. ¿Volvemos o nos han colocado ahí otra vez de nuevo? Volvemos. O sea, no es que... Siempre volvemos. ¿Es responsabilidad de la comunidad internacional o de determinados agentes que son los que realmente tienen ese poder de manejar esas fichas? De todos. Simplemente de todos, porque todos son funcionales a todos. No, algunos con una participación más importante que otros. No, simplemente pienso que los políticos son el brazo ejecutivo de determinadas decisiones que se toman en otros ámbitos. Simplemente. Tenemos una Organización de Naciones Unidas que ha resuelto una tregua en un conflicto y no se ha aplicado. Las Naciones Unidas, yo recuerdo que no sé quién era en ese momento el líder de las Naciones Unidas, pero salió en televisión muy circunspecto avalando el discurso de los tres payasitos de las Azores. O sea, la ONU avaló ese conflicto, avaló esa decisión y ese conflicto. O sea, la ONU no sirve para nada. Ahora tenemos una ONU tibia que no quiere que se muestra tibia y que parece ser que tiene temerosa de una escalada de conflicto a nivel mundial. Ya tenemos el conflicto de Ucrania, del cual ya no se habla apenas. Tenemos el conflicto de Israel-Palestina o Israel-Hamás, como quieras llamarlo. Y cuando se solapan los conflictos, la probabilidad de guerra mundial se multiplica exponencialmente. La ONU necesita los conflictos, es su razón de existir. Si no hay conflictos de resolver, ¿para qué sirve la ONU? Y se buscarían otra justificación para cobrar una paguita. Eso es otra lectura, pero si no hay conflictos en el mundo, ¿para qué sirve la ONU?
Es verdad que benefician de determinados conflictos, sobre todo en determinadas áreas más pobres. ¿Esto nos beneficia a la población en general del primer mundo, del mundo occidental? Porque esto es lo que nos vendieron en el trío de las Azores. Ahora no sé lo que ahora ni directamente no venden absolutamente nada. Ahora dicen que el conflicto de Palestina hay que cesarlo, hay que promulgar una tregua lo antes posible. Ya se ha intentado hacer con fracaso estrepitoso. Bueno, fracaso no, es que no se ha cumplido por parte de Israel y los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la trayectoria indicada? Vamos a ver, si Yo luego te voy a dar mi opinión. yo creo que, creo que ya en este conflicto hace muchos años que se perdió de vista la razón. Hace ya muchos años. No creo que la razón sea lo prioritario en este caso, ni la justicia tampoco. Hace muchos años que se perdió la vista a la lógica y a la razón en este conflicto. Que es para mí proteger a las víctimas civiles. No, te estoy hablando de... sería el objetivo, pero no la razón del conflicto. Ah, ok, vale. Hace muchos años que se perdió de vista la razón. Porque si solo se tratara de la razón, sería muy fácil llegar a un estado, llegar a una solución. Porque se trata de dos países, dos estados. Esa es la solución lógica. ¿Es la solución o es el primer paso para iniciar otra cosa? No hay otra solución. Pero no podemos avanzar si no es en base a dos países, dos estados. Bueno, Si no está eso de base, no se puede avanzar hacia ningún lugar. pero puesto a lanzar futuribles, imaginamos que se configura bueno, ya hay un estado configurado, que es el Estado de Israel. Tendríamos que discutir. El Estado, bueno, el Estado cuando ya está hecho, tendríamos que discutir las fronteras de ese Estado. No. ¿Qué territorios se han tomado? ¿Qué territorios los que les corresponden por ley? Pero esas resoluciones no creo que la razón intervenga mucho a ellas. Lo que interviene son toda clase de intereses. Hay una resolución refrendada por todos cuando se creó el Estado de Israel. Que no se ha cumplido en absoluto. Y Israel ha ido moviendo las fronteras como le ha salido en la punta del... Bueno, ha ido moviendo las fronteras Como le ha dado la gana y nadie ha hecho nada. porque le han atacado, porque se ha justificado a sí misma diciendo que sus vecinos, Libia, Siria, Irak, Egipto, le han atacado constantemente. Eso es como... Ha recibido ataques. Yo que te cuento siempre, que mi vecino de al lado, que es una casa estudiante, me tienen frita Sí, con las fiestas. de acuerdo. Y un día me cabreo un montón y ocupo esa casa y los echo a todos a tomar por culo porque me molesta. Hombre, es que tu vecino de al lado no te lanzan misiles. No, pero me destruyen la vida, no me dejan dormir y me están volviendo loca. Contaminación acústica, Me claro. está volviendo loca. No, que también es importante. Entonces yo agrando las fronteras de mi casa y mi solución es agrando las fronteras de mi casa y me quedo con su puta casa porque así dejan de haber ruido. Hombre, el ejemplo... El ejemplo es válido. El ejemplo es válido. Bueno, si lo quieres ver así... No, es que no hay otra fórmula de verlo. Yo diría que detrás de ese conflicto no está las justificaciones que Israel pretende que nos traguemos. Que presenta en la ONU, que presenta ante la opinión pública. Hay intereses ahí ocultos y... Nos hemos hecho trampas al solitario. Porque estamos hablando del origen y del porqué del conflicto. Y la idea del... Para entender lo que va a ocurrir hay que entender el origen. Pero bueno, yo creo que eso quien nos escucha, quien nos puede llegar a escuchar, tiene claro por qué o tomó posición del por qué se inició el conflicto. Con las cartas... En este caso hemos hecho la preventa de la situación de por qué esto nos va a llevar a un conflicto mundial. Con las cartas en la mesa, con las cartas que tenemos, ¿qué agente es el que primero puede ser el detonante de un conflicto a nivel mundial? Yo digo que el Líbano. No. Presuponiendo atacar con 100.000 misiles que tienen. Hezbollah. Bueno, Hezbollah, que no es el Líbano, pero tan parada por el Líbano y bendecida por Siria, textualmente. Claro. Tienen 100.000 misiles apuntando a bases militares israelíes. Una de ellas, presumiblemente, con armamento nuclear. Pero a mí eso me apesta a guerra mundial. A mí eso me apesta. Me deja un poco intranquilo. A mí eso me apesta a países que crean sus defensas. Como la crisis de misiles de Cuba. Países que crean sus defensas porque se les ha visto obligados a ser vecinos de un país hostil. ¿Por qué Israel puede tener... Hostiles entre ambos.
No, pero ¿por uno qué? tira al otro y Porque viceversa. se cuestiona que Líbano o Siria amparen a Hezbollah y digamos que tiene armamento nuclear apuntando a Israel. No, tiene misiles normales apuntando a bases israelíes, bases que se presupone que por lo menos una de ellas tiene armamento nuclear y, hombre, Se amenaza constantemente con que tienen misiles con capacidad para llegar a Teherán sin que se enteren los iraníes. te cambio Israel por el Líbano. Es decir, te cambio... El detonante puede ser tanto uno como el otro. O sea, Israel se arma defensivamente porque se siente que sus vecinos son hostiles. Sí. Hombre, lo ha sido porque las han atacado, básicamente. Bueno, Y le siguen atacando. bueno, también te cuento que No acusó... también te cuento que Israel, incluso en tiempos de paz, sin conflicto, sí. hace incursiones diarias en el sur del Líbano. Bueno, y básicamente el asedio que tiene hacia la Y nadie se población. escandaliza porque Israel entra cada vez que le da la gana a territorio libanés. Si es escándalo, Nuria. Aparecen en la prensa, ya se encargan determinados medios de anunciar. Bueno, Papel enojado, a nadie le importa que las tropas israelíes entren cada vez que si le nadie da- hace nada, cada vez que le da la gana el ejército israelí entra en el sur del Líbano. Ya sin decirte cómo entran cuando les da la puta gana en Palestina. te cambio Israel por el Líbano. Me da igual. Tanto uno como otro pueden ser detonantes del desencadenamiento de una guerra mundial. En el caso de los misiles de Cuba, hay un factor importante que es que ni un país ni el otro tenían el elemento de la religión, que a ti te parecerá algo baladí, pero no lo es. No, esto Tratándose de Oriente Medio. Esta gente no tiene el fanatismo que tienen países de lo que es el entorno árabe. Claro, tú dirás que los líderes son unos listos, pero los que no son líderes, sean listos o no, son bastante fanáticos y esta gente cree que tiene a Dios de su parte. También ocurre en Israel con los judíos ortodoxos. Es decir, son gente... Y lo mismo que ocurre en América Latina, que en estos momentos hay gobiernos muy poderosos puestos, Pero esta gente no está dispuesta a inmolarse. bueno, se inmolan de otra manera. Yo no haría comparativa. Ningún cubano se hubiese inmolado Pero, por ejemplo, ante una embajada americana con misiles, con granadas de mano. todo el mundo, claro que Bolsonaro, el país más grande de América Latina, tiene un presidente puesto ahí por los líderes evangelistas. A todo esto, ¿qué papel tiene Hispanoamérica o el continente? Bueno, el continente de Estados Unidos ya sabemos cómo se las gasta. En el resto de lo que es la América hispana, ¿qué papel puede jugar en este conflicto? Porque no dicen esta boca es mía. Claro, porque se le pilla muy lejos el conflicto. Es como España en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No, porque simplemente Convidado de piedra. que no, que les pilla muy lejos geográficamente. Pero hay intereses de por medio. ¿Qué intereses? A ellos les importa un carajo que explote esa parte del mundo. O sea, la onda de la explosión nunca les va a llegar. ¿Qué países tienen intereses en Oriente Medio? Yo sé que me he enterado que China tiene por ahí algo con... China tiene intereses en todos lados. todos lados. Es el gran jugador. Con lo cual es un problema, porque China es un jugador muy potente. Pero tú has visto que los chinos se mojen directamente en algún conflicto. No, son unos excelentes estrategas y saben muy China solo juega para un objetivo. bien. Juega para ganar. China solo juega para sí mismo. Ya está. Y está bien. Si a mí eso me parece bien. O sea, ellos juegan para ellos. Sí, pero para ellos no es para nosotros. El problema es que... ¿Por qué tienen que jugar para nosotros? Hombre, porque nosotros tenemos que velar por nuestros intereses. La Unión Europea, los países europeos, velan por sus intereses y también somos un poco convidados de piedra de esta historia. Mejor a tu jugador de partida. Bueno, A ver, he escogido mejor a los miembros del equipo. uno no coge donde nace. Vamos a ver. Haber escogido mejor a tus jugadores de equipo. Segundo desencadenante, segundo elemento que puede sembrar la discordia. Bueno, hemos dicho el Líbano, Israel, pondríamos a uno en primer lugar y a segundo lugar el otro, que sería, digamos, intercambiar la posición. Tercer puesto, Arabia Saudí, que ha salido un poco descontenta con los acuerdos que ha habido con los últimos acuerdos que hubo con los Estados Unidos de por medio, para crear un poco un clima de paz perpetua y de entendimiento entre las dos religiones. Eso era el titular del acuerdo. Otra cosa es lo que hubiese ahí Mira, bajo cuerda. con el tema de Arabia Saudí es que me pone enfermo.
me pone realmente enferma. Porque estamos hablando de un país dirigido por el ala más extrema del Islam, que es el wahabismo. Son wahabíes. La parte, o sea, la facción más extremista del Islam. ¿De la facción chií puede ser? No. Creo que son chií. No, creo que ¿Suníes? no lo sé. No, bueno. Pero ellos practican el wahabismo, son wahabitas, vale. La rama más extrema del Islam. O sea, están ¿Y eso qué impacto al tiene extremo del extremo. a la hora de...? No, ellos pueden ser lo que les salga de la entrepierna. De acuerdo. Y pueden adorar a los dioses como quieran. Y allá, Es un dios solamente. ¿eh? bueno, y allá, No le insulte. y allá ellos y su población, cómo eligen vivir. Yo no soy quien para opinar cómo debe vivir cada cual. Me parecerá bien o mal, pero No, yo si, no. si aquí la religión no es un problema, Saudí. Sí, se mezcla. Espérate, se mezcla. Estamos teniendo ahora, entiendo por qué, pero estamos teniendo ahora en cuenta la opinión del gobierno saudí dirigida por un tipo que fue un proscrito en el mundo por 3 años, que no podía salir de Arabia Saudí. bueno, Un tipo que en su embajada en Turquía asesinó a un periodista en su embajada. ¿tú crees que eso lo neutraliza como...? Eso lo que hizo fue que lo apartara el mundo lo apartara del mundo por 3 años. Fue un proscrito. Los que lo apartan no son mejores personas que él. Bueno, pero él Bueno. no se cuidó de que se... Lo pillaron con el carrito de la... Claro. De acuerdo. Cuando a los gobiernos del primer mundo lo han necesitado, vete tú a saber por qué, yo me puedo hacer una idea, pero solo es una idea. Bueno, ahora lo han necesitado para hacerlo. Ahora lo vuelven a recibir en todos los palacetes de los primeros ministros del De mundo. acuerdo. Él no ha cambiado. Sigue siendo el puto loco forrado de dinero. Sí. Y con una imagen de sí mismo que apesta cuando es un impresentable. O sea, tan impresentable que yo le dejaría cuidando a mis sobrinitas de 5 años. Yo no le dejaría una noche de babysitter con mis sobrinas de 5 años. Yo no dejaría con a esta gente, no a él, sino a cualquier líder mundial, ni con mi ¿Sabes hámster. lo que te estoy diciendo? Perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, que los saudíes se enfaden, a mí hasta me parece bien, porque son unos impresentables. Pero no se puede obviar que si había una esperanza, si se vislumbraba un rayo de luz en todo este pifostio que luego se ha montado, era que esos acuerdos prosperasen. Casualmente, nunca iban a prosperar. Es que no lo han hecho. Es que nunca hubo intención de que prosperaran. De hecho, al poco tiempo, a las pocas semanas, pasó lo de Hamas. Es que nunca van a prosperar, porque todo el mundo sabe que los palestinos con la ANP se pueden sentar a negociar. Pero el mundo sabe, los negociadores del mundo saben, que en algún momento de la negociación va a salir la reivindicación primera de los representantes del pueblo palestino, es que queremos nuestro Estado. Ellos no van a renunciar y tienen derecho a no renunciar. Yo no voy a entrar en el jardín de quién tiene derecho a qué. Yo estoy diciendo simplemente que donde no llegan los palestinos, puede llegar Arabia Saudí con interlocutores más válidos que te parecerán gente desastrosa. Pero a la hora de la diplomacia son mucho más válidos que la gente de Hamas o de la... Son terroristas iguales. Yo eso no te lo voy a... El Estado saudí es un Estado terrorista. No te lo voy a discutir, pero si hay unos acuerdos y el objetivo del acuerdo es que se garantice paz en Oriente Medio, Estos tipos que se sientan si se dinamita, estos tipos que se están sentando a negociar y que consideran... se buscaba el mal menor. Han sentado a su mesa, han invitado a su mesa y a su casa a un gobierno que financió, no olvidé, que financió, o hay bastantes pruebas que fuera así, que financió los atentados de septiembre en Nueva York. De hecho, todos los pilotos de los aviones eran saudíes. Y ahora estos tipos, con la más mínima vergüenza, invitan a estos tipos a comer a su casa. ¿De verdad crees que son fiables los saudíes? No, pero si la cuestión no es la fiabilidad. De fiables que los otros que los han sentado. La fiabilidad de los saudíes no se la da a los saudíes a sí mismos. Se la da
claro, los otros representantes. A mí me parece Especialmente si están los Estados Unidos de por medio. Es decir, los Estados Unidos de por medio son los que consideran fiable o no, porque son los que tienen el poder. El otro día vi un video, así navegando por la red, realmente apoyando tu idea que esto puede llevar a un conflicto internacional. Hombre, es que lo que se ve es un guión, básicamente. De un tipo, o sea, un vídeo de la masonería. Sí. Luego lo miro y te digo quién es. ¿Dónde este tipo filtró o se le escapó? Vete tú a saber, o se hizo a propósito. Donde este tipo, pero hace ya como 80 años, Okay. ya habían documentos donde se plasmaba el inicio, el desarrollo y el desenlace de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la Tercera Guerra Mundial. Ahí es donde yo iba. Y siempre empezaba por un conflicto de civilizaciones. Claro, hombre, siempre hay un detonante, una excusa, para que la población entienda por qué ocurren las cosas. Pero claro, Pero en este caso es mucho más... no son guerras mundiales, son procesos mundiales, en realidad. Bueno, en realidad no es nada nuevo en el horizonte. O sea, los americanos siempre están todos los mierderos y ellos nunca pagan las consecuencias. Los americanos llevan casi 200 años de hegemonía, ¿eh? Pero ellos siempre montan guerras donde nunca pagan los conflictos, porque ellos no tienen los conflictos en Boston. Ellos no reciben la violencia en Boston o en su puta madre. Al final, los que estamos cerca, perdón, de ese conflicto, posiblemente sean las naciones europeas. A, porque estamos más cerca geográficamente, y B, porque nuestros países tienen una población musulmana increíblemente grande. ¿Tú crees que eso puede Eso ser es determinante. tan determinante como para que se justifique un conflicto en suelo europeo? Tan determinante. Para limpiar la casa, por así decirlo. Estos tipos no tienen ningún problema en volarse 7 trenes cuando hace falta. Sí, por eso estamos en la alerta máxima 5. No tienen ningún problema. Y además tienen la capacidad y el dinero. Y hay algo... Porque les han dejado, ¿eh? Bueno, por lo que sea. Y ellos además tienen algo que los europeos o el mundo occidental como lo conocemos perdió hace mucho tiempo, que es el ideal. Ellos Y sí. el fanatismo religioso. Bueno, llámalo fanatismo si quieres, ellos lo llaman su ideal del mundo. Ya está. O Son sea, gente que si se tiene que inmolar, Se se inmola inmolará. porque sabe que luego va a estar en el reino del cielo. porque ellos van, Gente muy peligrosa. del mismo modo que Tú no harías eso, yo tampoco lo haría. ahora, pero se hacía hace 200 años como católico. Sí, pero ya estamos en un punto, estamos en el 2023, ningún católico como se sociedad- inmola por la Virgen María. Igual, ellos como sociedad han necesitado más tiempo para evolucionar. Todos los planes de las guerras mundiales, al fin y al cabo, son procesos, y se supone que cada proceso conllevaba un avance a base de que costaba millones de vidas. En la Segunda Guerra Mundial se supone que lo que se iba a prever y prevenir era un conflicto en suelo europeo. Teníamos la tensión de la Unión Soviética y se le llamó la Tercera Guerra, a la Guerra Fría, a la guerra entre el bloque soviético, que no fue tan fría. Bueno, hubo la guerra de Vietnam y tal. Fue más caliente de lo que se piensa. El bloque soviético contra el bloque occidental capitalista. Pero claro, el avance la garantía iba a ser que se iba, digamos, el bloque soviético iba a implosionar y así se evitaría la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial como conflicto bélico, como todo lo podemos entender en nuestras cabezas. Ahora nos vienen con esto. Claro, el Oriente Medio ha sustituido al malo de la película, que era la Unión Soviética. Entonces volvemos a estar en las mismas. No. Me quitas un malo, pero me pones a otro. No. La tensión nuclear, la tensión sobre la Tercera Guerra Mundial se vuelve a sentir en suelo europeo. Vamos a ver, primero es que tú y yo estamos pensando el conflicto desde lados distintos. Yo, particularmente... Pues estamos en el mismo lado, ¿eh? Pisamos el mismo suelo. Sí, pero son personas distintas. Pero las víctimas A ver, hay una cosa... respiramos el mismo aire. Hay una cosa que creo que perdemos de vista. Es que hace años que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Eso simplemente son batallas dentro de una guerra. Esto me recuerda a las palabras de Warren Buffett, de hay una guerra de los ricos contra los pobres y la estamos ganando los ricos. Claro. ¿Te refieres a eso? No es... La guerra económica. Claro.
Hace años que estamos en una guerra mundial. Esa guerra se ha librado siempre. Antonio, Siempre. escúchame. No, el y tú más. No. Yo no estoy justificando lo que... Hace años que empezó la Tercera Guerra Mundial. Tenemos la idea de las guerras anteriores donde habían víctimas, bombas, armas y tal. Ya no es necesario esas artes de la guerra. Ahora Métodos más sutiles. ahora la guerra tiene que ver con la economía. Tú puedes aniquilar a un país sin disparar un solo tiro. Ok. Puedes aniquilarlo sin gastar una sola bala. Y se gana en los despachos. Las batallas, las guerras se llevan en los despachos, en las bolsas, en los acuerdos internacionales. Puedes aniquilar a un país sin disparar un solo tiro. Con lo cual creo que hace años que estamos en una tercera guerra mundial. Y estas simplemente son batallas de una guerra que ya fue declarada hace mucho tiempo. El resto son cantos de sirena. Es rellenar periódicos, es rellenar noticieros. Es no contarnos la verdad de las guerras que realmente se están librando ya. A eso lo vamos a tener que dedicar otro programa porque de economía podemos hablar. No tiene solo que ver con una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión de el control sobre los recursos y sobre todo tiene que ver con el control de los sistemas de información. ¿Tiene la Agenda 2030 algo que ver con eso? No, creo que simplemente es una forma de que estemos ocupados y preocupados en cosas intangibles, cuando lo de verdad Escaparate, ¿no? cuando lo de verdad ya está pasando, y hace tiempo que está pasando. Ok. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos hemos sentado lo que hemos aclarado el panorama, ¿no?, que estamos viviendo. Dios no quiera que haya una tercera guerra mundial como la entendemos en nuestras cabezas. ¿Cómo lo entiendes tú en tu cabeza? ¿Cómo la entiendo yo en la mía? Que es como, bueno, una cabeza que tiembla cuando oye disparos y ve las imágenes que ve. Claro, desde mi punto de vista la guerra hoy en día es otra cosa y hace ya años que se está librando. Perfecto. Pues bueno, con esto más o menos ya tenemos un magnífico episodio. No sé si era magnífico, pero al menos es el que nosotros opinamos. De acuerdo. Ahí no seremos leales a muchas cosas, pero sí a nuestra opinión. Si les ha gustado el episodio, suscríbanse, por favor, que nos ayudan a seguir Poder desarrollar más episodios de este tipo. Si no hay una tercera guerra mundial que lo impide, seguiremos en contacto. Denle a like. Y nada, pues Nos vemos próximamente. hasta la próxima. Chao. Chao, que tengan buena semana.